En varias ocasiones hemos hablado de los agujeros que nos dejó el gobierno de Luis Lacalle Pou, pero a medida que el nuevo gobierno va haciéndose cargo de los diferentes organismos y entes públicos, encontramos, varias sorpresitas, que los agujeros son cráteres, son mucho más grandes de lo que habíamos imaginado, y nos encontramos con bombas nucleares. La función del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, es la de tranquilizar a los mercados, a los inversionistas, a los organismos financieros internacionales, por lo cual ha soltado frases como que sí, tenemos problemas, pero la situación es manejable y recibimos una economía sólida. Lo entendemos, es lo que un ministro de Economía tiene que hacer y decir. Lo que no me gustó para nada es que se desacreditaran las palabras del senador Daniel Casciani cuando nos cantó la justa al decir que habíamos recibido una bomba. Y de hecho fuimos nosotros en este mismo programa, unas horas antes que él, que utilizamos la misma expresión. Recuerdo que Líber Seregni nos reclamaba unidad de acción y Tabaré Vázquez decía: no se abandona a un compañero en medio del campo de batalla. Si para caerle bien a la oposición hay que entregar un compañero a las fieras, no cuenten conmigo. Pero tampoco dramaticemos las diferencias semánticas o de estilo, porque lo importante es que ahora todos manejamos la misma información, y esa información es tajante. Hemos recibido un país en peores condiciones de aquellas que habíamos imaginado, en el peor de los escenarios. Ahora sabemos, y dicho por el propio ministro Gabriel Odone, que quiero reiterar, yo no le critico sus frases, hay que ponerse en su rol, ¿verdad?, para comprender lo que está haciendo. Pero dicho por él mismo, Luis Lacalle Pou nos dejó otro récord de muchos récords nefastos que nos legó. Tenemos el déficit fiscal más alto de los últimos 35 años. No hay que olvidar que el Partido Nacional y sus aliados hicieron crudas y reiteradas críticas al gobierno frente amplista en 2019 justamente por el déficit fiscal, y lo aumentaron. Y lo que es peor, el presupuesto de varios organismos del Estado ha quedado comprometido. Luis se pasó tirando la pelota para adelante, postergando para 2025 pagos que se tendrían que haber realizado por lo menos en 2024. La suma por ese concepto de los gastos o pagos atrasados suman 460 millones de dólares. Pero si a los gastos atrasados le sumamos los gastos comprometidos para 2025, tenemos la friolera de casi 1.000 millones de dólares, concretamente 972 millones de dólares. Claro, si se hubieran realizado esos pagos en tiempo y forma, el déficit fiscal se les hubiera disparado a 4% del Producto Interno Bruto. Son varios los ministerios y entes públicos que arrastran deudas atrasadas, entre otros el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que adeuda 160 millones de dólares. Está la Administración de los Servicios de Salud del Estado, o sea, ACE, que acumula 100 millones en pagos atrasados y 180 millones más por gastos comprometidos. En total, y solo por el lado de ACE, habrá que cubrir 280 millones de dólares. Estamos hablando en dólares. Es tremendo, ¿no? Pero ese agujero de 200 millones de dólares repercute negativamente en el presupuesto de ACE, porque concretamente se lleva el 20% de su presupuesto de 2025. O sea que todos los proyectos que se hubieran podido tener para ese sector, no va a ser fácil cumplirlos en su totalidad o en los tiempos que se habían planificado.
Por lo demás, y como ya dijimos, entre todos los organismos públicos y entre pagos atrasados y comprometidos, hay 972 millones de dólares. ¿Quién los va a cubrir? Yamandú, no Luis. Pero a esa cifra hay que sumarle que el gobierno de Luis Lacalle Pou le exigió el pago por adelantado a las empresas públicas, 74 millones de dólares. 30 millones, o sea que se dividen así, 30 millones se le cobró a ANCAP por el IMESI. Y en cuanto a la UTE, otros 30 millones de dólares, pero por el IRAE, y otros 14 por el impuesto al patrimonio. ¿Se acuerdan cuando Lacalle en la campaña electoral de 2019 dijo que sería un presidente que se haría cargo? Pues no se hizo cargo absolutamente de nada, jamás, jamás. Y ahí están los números, que no admiten una doble lectura. Los números no admiten discusión. Y este dato mata el relato de Arbeleche, de Alfi, de Lacalle Pou y de todos los que defienden al gobierno anterior. Y estos números dejan al desnudo también una cruda realidad. Durante los gobiernos del Frente Amplio, entre 2005 a 2019, el incremento de los salarios se concentró en las capas más desprotegidas o más débiles o más vulnerables de la sociedad. Los más infelices fueron los más privilegiados. Pero durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, y dejando de lado los años en que se perdió salario real con la excusa de la pandemia, que ya hemos explicado claramente en otra ocasión por qué fue una excusa, porque lo hubieran hecho igual, pero el incremento salarial se concentró en el 5% de los salarios más grandes, más beneficiados, más elevados. Esta situación va a obligar a prorrogar por el momento la intención de bajar el IVA en las compras o en los pagos con tarjeta de débito. Por lo menos momentáneamente, mientras se arregla este desastre. Yo entiendo que tenemos que mantener con la oposición, como dije, un clima de cordialidad. Sí, eso es bueno para el país, es bueno en todos los ámbitos de la vida, con aquel que piensa diferente, intentar ser respetuoso, llevarte bien, en este caso ser políticamente correcto, pero tampoco la pavada. Al país hay que explicarle con bananitas y con manzanitas lo que es todo este desastre, lo que es la herencia que nos deja Luis Lacalle Pou. Aparte de lo que ya señalamos, Luis nos dejó de regalo una demanda por 600 millones de dólares que reclaman los inversores chilenos y canadienses de la empresa que maneja los contenedores en los muelles públicos del puerto de Montevideo. Tengo aquí una partecita para leerles. Según los demandantes, el gobierno anterior de Luis Lacalle Pou, aquí abro comillas porque estoy leyendo parte de la demanda, violó los tratados de protección de inversiones suscritos con Chile y Canadá al adoptar una serie de medidas que impiden a Montecón transferir y almacenar contenedores en los muelles públicos del puerto de Montevideo y desconocen el régimen legal de libre competencia aplicable a estas actividades. Cierro comillas. Pero según ellos, además, enviaron varias comunicaciones al gobierno anterior y ni siquiera le respondieron. Entonces, bienvenido Yamandú, te recibimos con esta demanda. La culpa es del anterior, que quede claro. Y no se va a hacer cargo Luis, se va a hacer cargo Yamandú. Por su parte, el grupo, seguimos abriendo el cajón para ver la herencia, ¿no? El grupo Vía Central, responsable de la construcción y operación de las redes viales del Ferrocarril Central, inició un proceso de arbitraje contra el Estado. Recuerden lo que dijo Yamandú con mucho acierto, y ya lo mencioné en el programa pasado. Cuando un presidente firma el Estado, no un gobierno que está de paso. Pero se inició un proceso contra Uruguay debido al incumplimiento de Luis Lacalle Pou de los compromisos asumidos con este consorcio en el proyecto de la inversión o en un proyecto de inversión público-privada. El Estado uruguayo, léase el gobierno anterior, no cumplió con los pagos
por los servicios prestados desde el 24 de diciembre de 2024 hasta que entregó la banda presidencial, dejando al proyecto en una situación financiera crítica. Y la deuda reclamada, vayan sumando, son otros 160 millones de dólares. Encima, hoy estamos más endeudados que en 2019, en 10 puntos porcentuales más del Producto Interno Bruto. Y díganme, ¿en qué benefició ese incremento de la deuda pública al Uruguay? ¿Dónde y cuándo se vieron los beneficios? Y no es todo. Miren lo que publicó el senador Daniel Cayani en su cuenta de X. Otra de las bombas dejadas por el anterior gobierno, esto lo dice Cayani, dejamos a ANCAP con 150 millones en caja de dólares, en caja en 2019, y lo devolvieron con 130 millones de dólares de déficit en 2024. Lo voy a repetir lentamente como si le hablara a un niño de 5 años, si me permiten. Dejamos a ANCAP en 2019 con 150 millones de dólares en caja. El gobierno blanco devolvió a ANCAP con 130 millones de dólares de déficit en 2024, casi 300 millones de dólares menos. No solo no invirtieron, sino que además desfinanciaron la empresa de todos los uruguayos. Esto lo dijo, y suscribo, Daniel Cayani. Toma agüita, toma. Pero también integran la herencia dejada por Luis Lacalle Pou, el récord histórico de personas que viven en la calle. Se manejan diferentes cifras, yo tengo que en todo el país son 8.000 y solo en Montevideo son 6.000. Y eso no es culpa de la Intendencia, es culpa del gobierno o responsabilidad del gobierno central. Nos dejó como herencia el aumento de la pobreza infantil. Esta es una cifra que yo suelo repetir para que a la gente se le grabe. En 2019 la pobreza infantil, que venía de un 60%, quedó en 16.4%. Tras 5 años de lacallato, quedó en 20.1%. Nos deja de herencia la situación bastante complicada de las mutualistas. Récord histórico de presos. Uno dirá, está bien, si delinquieron está bien que vayan presos, sí, pero hay un problema, el hacinamiento, y solucionarlo va a costar otros tantos millones de dólares, pero además récord histórico de homicidios y suicidios en los penales. Y nos dejó también centenares de militantes del Partido Nacional que entraron por política a dedo a la administración pública y los presupuestaron. Y ahora nosotros vamos a tener que gastar todos los años millones de dólares, borro lo de centenares, pero son millones de dólares, para mantenerlos. Y Luis nos dejó otro récord histórico. Tendría que estar en el libro de los récords Guinness, igual que yo. Mucha gente no sabe que estoy en el libro de los récords Guinness, pero igual. Nos dejó el récord histórico de demandas contra el Estado por reclamo de medicamentos y tratamientos. En 2016 eran 100. En 2024, 2027 demandas. Pero ¿quién va a tener que enfrentar las consecuencias? No Luis, será Yamandú. Y ya hablando del cambio chico, el gobierno de Luis Lacalle Pou le quedó debiendo a la Intendencia de Montevideo 25 millones de dólares. Y podría seguir toda la noche tirando cifras y mencionando uno por uno los agujeros y las bombas que nos dejó Luis Lacalle Pou. Su administración fue algo realmente nefasto y plagado de hechos de corrupción. No sé si se entendió, lo traduzco del cantonés al criollo, plagado de hechos de corrupción. De todas formas, por fortuna ahora el país está en buenas manos. Y como recordó la senadora Betiana Díaz, voy a ver si le invito un día de esto, me gusta mucho su estilo, el Frente Amplio logró reducir la pobreza entre 2005 y 2019 del 40% al 8% y multiplicó por 5 el Producto Interno Bruto. Vamos a tener que remarla y duro, pero tranquilos. Vamos a salir adelante, estoy absolutamente convencido,
porque si logramos sacar, el Frente Amplio logró sacar al país adelante, luego de lo que nos dejaron en 2005, bueno, ahora también se podrá. Solo que habrá que tener un poquitito de paciencia. Yo sé que todas estas palabras molestan, y molestan por algo muy sencillo. Noticia es algo que alguien en alguna parte, por algún motivo, no quiere que se sepa. Mi nombre es Enrique Ortega Salinas, y junto con Germán Ávila, que es el mandamás en las sombras, que está del otro lado, iniciamos esto que hemos dado en llamar Palabras Prohibidas.